en la filosofía, siempre es necesario que uno defina y divida, siempre, siempre, porque es como el ABC, eh, es como lo fundamental de la filosofía. Eh, y además de la primera clase, que creo que ya todos tienen el programa, que ya lo hemos dado, he puesto arriba la imagen, una imagen de Santo Tomás, con una frase de Papa Pío XI, con su encíclica Studiorum Ducem, donde recomienda el estudio de la filosofía de Santo Tomás. Justamente esto es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Una exposición breve, lo más breve posible, pero en realidad nos van a llevar varias clases, ¿sí? De la enseñanza de la filosofía de Santo Tomás. ¿Sí? La Iglesia, durante más de 20 o 30 papas, ha recomendado, no solo uno, ¿no? Han recomendado estudiar a Santo Tomás. ¿Sí? La principal, quizás, encíclica que nos recuerda este deber de todo cristiano es la encíclica Eterni Patris, ¿sí? Del Papa León XIII, ¿sí? Pero no es la única. ¿Sí? Esta frase de Tomás sintetiza un poco la enseñanza de todos los papas al respecto. ¿Sí? Para citar la última declaración importante de la Iglesia, Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, justamente la fe y la razón, nos recuerda justamente que si la más o menos las palabras del Papa son estas: si la Iglesia reiteradamente ha insistido en estudiar los principios de la filosofía de Santo Tomás, quiere decir de que no se la ha escuchado como debiera. Por lo tanto, nosotros como buenos hijos de la Iglesia que esperamos ser, debemos conocer la filosofía de Santo Tomás. Y un poco hacia eso apuntamos. ¿Sí? Primero entonces vamos a definir. ¿Sí? Cuando uno habla de definición, uno habla de poner límite. Eso en sí mismo quiere decir la palabra etimológicamente, es decir, explicada por su origen. Y tenemos un cuadro famoso de Rafael Sanzio, donde están Aristóteles y Platón al medio, con todos los sabios griegos que rodeaban, famoso cuadro, justamente que habla, muy usado en la filosofía. Bueno, lo primero, cuando uno habla de definición, ya veremos cuando lleguemos a la lógica, hay varias clases de definiciones. La primera que uno tiene que usar es la definición etimológica. La palabra etimológica quiere decir, la definición etimológica quiere decir la explicación de la palabra, es decir, cuál es el origen, en este caso, por supuesto, hablando siempre de la filosofía. ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Cómo se explica? Bueno, la palabra se debe a Pitágoras, según lo dice Aristóteles. Cuando le preguntaron a este sabio griego, qué era cómo se definía él a sí mismo, y entonces él dijo que era un amante de la sabiduría, eh, filósofo, amante de la sabiduría. Y por lo tanto la filosofía, filos, sofos, quiere decir amor a la sabiduría. Ahí tenemos a Pitágoras, que como ustedes saben, los sabios antiguos eran todos, ¿no? No solo matemáticos, todos conocemos el teorema de Pitágoras por la matemática, lo hemos escuchado alguna vez, también eran astrónomos, músicos, ¿no? Pitágoras, y también filósofos. Todos eran así, incluso hasta el medioevo. Pensemos, por ejemplo, San Alberto Magno, gran maestro de Santo Tomás, es doctor en las ciencias naturales, declarado por la Iglesia. Bueno, la palabra filosofía entonces quiere decir amor a la sabiduría. Abajo voy a ir poniendo un poco la bibliografía de, de las cosas de los libros, de los materiales que he usado, así que a lo mejor no hago referencia a eso, pero va a aparecer. En este libro que cito ahí, Defensa de la Filosofía de Joseph Pieper, el filósofo alemán, siglo XX, dice que esta palabra, filosofía, quiere expresar dos cosas. Ante todo, que no es sabiduría, que no es sabiduría completa, ¿no? Porque hay como una búsqueda, un amor, digamos, ¿no? Un deseo de, ¿no? Entonces quiere decir ante todo que no hay una sabiduría completa. Y en segundo lugar, por lo mismo, quiere decir que hay una búsqueda de una plenitud, es decir, se busca algo de lo cual uno carece todavía. Justamente los filósofos eran los
que buscaban esos amigos, de los que tendían hacia ellos. Eso no quiere decir de que uno nunca posea la verdad. Hoy está de moda lo opuesto, en la filosofía también incluso, ni hablar en un mundo vulgar o profano, digamos, que se dice, bueno, nunca tenemos la verdad. Bueno, eso es falso, ¿no? Esto es falso, ya lo veremos en su momento. Pero sí, evidentemente, nunca podemos agotar la realidad. Y como nunca podemos agotar la realidad, por esa razón decimos que estamos en búsqueda de una plenitud. Después de la definición etimológica, que es explicar el origen de la palabra, tenemos que definir una definición que se llama real esencial. Cuando veamos lógica voy a explicar esto que quiere decir. Que es la definición, digamos, más propia de una palabra. Bueno, la filosofía nadie la ha definido bien, pero quizás la mejor definición sea la que Jacques Maritain, famoso filósofo del siglo XX, en este libro Introducción a la Filosofía, trae. Ahí tenemos a Jacques Maritain. Jacques Maritain, en algunos casos, es un gran eh, intérprete, ¿no?, de la filosofía tomista. Por eso yo en esta clase particularmente lo voy a citar mucho. Pero, lamentablemente, hay que decirlo con dolor, en algunas de las cosas, Jacques Maritain tergiversa el pensamiento de Santo Tomás. Y voy a citar a un gran filósofo argentino, un párroco de aquí de Argentina, ya fallecido, este año se cumple 50 años, la muerte del padre Julio Membiel, que tenemos ahí en la foto. Padre Julio fue el primero en el mundo que se dio cuenta de los errores de Maritain, sobre todo de la filosofía política y de otros aspectos que él tergiversó para que su filosofía política cuadrara, digamos, incluso hasta la metafísica. Pero bueno, no todos los libros de Maritain son malos, ¿no? Algunos sí, ¿no? Entonces eso es bueno que uno lo tenga en cuenta, ¿eh? Ya quizás en su momento haremos referencia a ello. Lo importante es que acá simplemente lo que quiero decir es, tomaremos algunas citas de Maritain, pero no todo Maritain es bueno. Eso que quede claro para todos. Bueno, Jacques Maritain define la filosofía en base da esta definición. Conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de todas las cosas. Bueno, esta quizás sea la mejor definición que uno puede encontrar acerca de la filosofía. Y la vamos a ir explicando para que se entienda qué quiere decir. Conocimiento científico, o sea, la filosofía no es, ¿cierto?, un conocimiento de los llamados sofistas. Los sofistas eran tipos que se pretendían sabios, pero que engañaban a los demás. Eran los que estuvieron previos a Sócrates, ¿no? Ya lo veremos cuando veamos la guía del tiempo. Bueno, eso no es la filosofía, no es, digamos, un conocimiento de un charlatán, por decir así, ¿no? Cosa de que puede engañar y embaucar a la gente. Bueno, eso no es. Es un conocimiento científico y además es científico. Y con esta expresión yo quiero distinguirla claramente de el conocimiento vulgar, o lo que la gente llama habitualmente el sentido común, ¿no? Cuando dice, no tenés sentido común, no te das cuenta que la verdad es una, por ejemplo, ¿no? O estoy sentado o estoy de pie, no puedo estar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque es sentido común. Bueno, la gente cuando se expresa así de esta forma, está hablando de un primer principio que a lo mejor no tiene ni idea, que es el principio de no contradicción. Pero es un conocimiento cierto, ¿no? Es un conocimiento veraz. Es más, podemos decir, todos los otros conocimientos basan en este caso, ese principio que se llama no contradicción. Ya lo veremos en su momento también, ¿no? Pero el conocimiento vulgar o sentido común a veces, evidentemente, es muy preciso, pero la filosofía no es un sentido común, porque es un conocimiento que intenta explicar las causas, ¿no? Las cuatro causas, que también veremos en otro momento, ¿no? Es decir, no es algo que simplemente brota de las experiencias. Algunas cosas sí, que son más obvias y más fáciles, y otras son más difíciles de concluir, ¿no? Eso es más o menos lo que intenta explicar la filosofía. No es entonces un sentido común, pero tampoco es un conocimiento religioso, ¿no? Porque si uno dice, ah, bueno, el filósofo es, no sé, el santo. Bueno, a veces sí, como Santo Tomás, digamos, ¿no?
pero no necesariamente es un conocimiento religioso. Entonces, si uno dice, vamos a enseñar filosofía, no quiere decir, nos vamos a poner a rezar el rosario. No tengo nada contra el Santo Rosario, ojalá lo recemos todos, pero no es un conocimiento religioso. Entonces es necesario distinto. Es un conocimiento científico. Claro, si alguno sabe ciencia y nos está escuchando, uno diría, pero no es como, no sé, la física, no es como la química. Bueno, sí, evidentemente, estas ciencias que estoy nombrando son ciencias experimentales, ¿no? En cambio, la filosofía es otra ciencia distinta, pero que le da a la física, a la química o cualquier otra ciencia, le da la luz para que conozca los principios, aclara los principios. La física no puede explicar sus principios, no puede explicar el principio de no contradicción, no puede explicar el principio de identidad o de tercero excluido. Necesita necesariamente de otra ciencia que se lo explique, ¿no? Esa otra ciencia es la ciencia madre de todas las ciencias. Eso es la filosofía, la ciencia madre de todas las ciencias en el campo natural, por supuesto, ¿no? Por eso decimos que es un conocimiento científico. Segundo lugar, decimos que la filosofía conoce mediante la luz natural de la razón. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra luz para conocer las cosas, que nosotros la conocemos, que es la luz de la fe. Por la luz de la fe nosotros conocemos también, pero no conocemos con un conocimiento humano, ¿m? Porque la luz de la fe a nosotros nos da un conocimiento desde Dios. Nosotros, por ejemplo, desde la fe conocemos que la Santísima Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero esto lo sabemos por revelación, es decir, porque Dios lo dijo, porque está en la Sagrada Escritura, porque está en la tradición de la Iglesia, porque un Papa lo declaró, ¿no? Entonces lo sabemos por la autoridad de Dios. Esa es la diferencia. Por la luz de la razón nosotros vamos de lo que conocemos a lo que desconocemos, ¿no? De lo experimental, ¿no? De lo sensible, hacia lo intelectual. En cambio, la fe va al revés. Cuando nosotros decimos, ah, Dios lo dijo, ya está, punto. No hay lugar de discusión. Los artículos de la fe, como explica Santo Tomás en la cuestión 1 de la priva parte de la suma, los artículos de la fe son como los principios, los primeros principios en la filosofía. Entonces, yo no puedo explicar por qué no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. Simplemente entendiendo las palabras, yo me doy cuenta, bueno, o estoy sentado o estoy parado. No puedo hacer las dos cosas, ¿no? Bueno, de la misma forma que eso es evidente y se entiende cuando uno entiende las partes de la oración, ese primer principio, de la misma forma la fe. Entonces yo no puedo mostrar un artículo de la fe, ¿sí? Por eso son los dos conocimientos ciertos, pero hay distintas formas de llegar. Uno llega por la razón y otro llega por la luz de la revelación, ¿sí? Por eso es distinto la filosofía de la teología, como ahora voy a aclarar. La filosofía conoce por las primeras causas, o las últimas causas, que es lo mismo. Para la filosofía es lo mismo decir primero o último, según donde se mire, ¿no? Si yo miro, por ejemplo, en filosofía se dice este axioma: lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Por ejemplo, si yo soy arquitecto y hago un plano, lo primero en la intención, es decir, qué casa quiero hacer y el dibujo de la casa, va a ser lo último en la ejecución. Cuando termine la casa va a ser exactamente igual, si fueron buenos los albañiles y todo, va exactamente igual a como yo la pensé, ¿no? Por eso en ese caso lo primero y lo último es igual, lo que pasa es que depende de dónde se lo mire, la intención o en la ejecución, como en una casa y el arquitecto y el plano, ¿no? Bueno, la filosofía entonces quiere explicar todas las cosas desde las primeras o las últimas causas, ¿no? Y por último, lo que busca son las razones más elevadas, es decir, las más profundas, ¿no? Es decir, explicar toda la realidad. Por eso la filosofía es verdadera sabiduría, palabra muy importante, ¿no? Es decir, la sabiduría da un conocimiento sabroso, un conocimiento arquitectónico, es decir, a cada cosa le da un valor distinto, ¿no? Es cierto, muchas cosas importantes y otras cosas triviales. Bueno, la filosofía ordena, porque es propio del sabio ordenar, ¿sí? Como dice
Aristóteles comenzando su libro de la metafísica, ¿no? Es propio del sabio ordenar, ¿no? Y eso es lo que hace Santo Tomás también. Para que quede más en claro el concepto, ¿qué cosa entonces no es la filosofía? ¿No? Hemos dicho qué es, ahora digamos qué cosa no es la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía no es historia de la filosofía, ¿no? Porque si yo dijera, bueno, yo soy filósofo y entonces sé lo que piensa, no sé, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, etcétera, y solamente sé eso, bueno, eso no es filosofía, ¿no? Eso es importante. De hecho, vamos a intentar hacer una especie, en una clase de resumen, de algo que no se puede resumir en una clase, por supuesto, como nada de lo que estoy diciendo ahora. Vamos a intentar hacer algo así, pero la filosofía no es historia de la filosofía, ¿no? Entonces, si yo sé qué piensa cada pensador, es importante, pero eso no es filosofía. Eso uno tiene que saberlo. Lo que intentaremos hacer es lo que Leibniz, un filósofo racionalista del siglo XVII, XVIII, pero en esta tiene razón, así que lo vamos a citar, lo que Leibniz llamaba la filosofía perennis, es decir, la filosofía perenne, la que vale para siempre, ¿no? La que va desde el principio hasta el final, la que siempre está en la verdad, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que intentaremos eh, decir en estas clases, ¿no? La filosofía tampoco es el conocimiento por las ciencias experimentales, como dije recién, ¿no? Distinguiendo la física, la química de la filosofía, porque la filosofía busca las primeras causas y las otras ciencias experimentales buscan las causas segundas. Es decir, no buscan la explicación de toda la realidad porque además no la pueden hacer. La filosofía sí, pero con la luz de la razón. Y además tienen otra luz de la abstracción, porque la metafísica, por ejemplo, que es la rama de la filosofía más elevada, implica todas las causas, todas las cosas con la luz de la abstracción, la tercera, que ahora lo voy a decir. En cambio, las ciencias experimentales trabajan con el primero o el segundo grado de abstracción, la abstracción física o matemática, pero nunca la última, ¿no? La más elevada. La filosofía, por lo mismo que dije antes, no es la fe, como ya he dicho, porque la fe conoce por la autoridad de Dios, y la filosofía conoce por la luz de la razón. Por ejemplo, en la fe nosotros vemos ahí, puse una imagen de la zarza ardiente que le habla a Moisés. Moisés cree por la autoridad de Dios que se revela. Bueno, eso no es la filosofía. O sea, yo en la filosofía no voy a usar la Sagrada Escritura, dicho de otra forma. No es porque desprecie la palabra de Dios, no, simplemente porque nosotros conocemos desde la razón. Santo Tomás dice en su comentario al tercer libro de las sentencias de Pedro Lombardo, una obra muy comentada por todos los escolásticos medievales, dice, el hombre mientras cree no reniega de la razón como si actuara contra ella, sino que la trasciende, apoyado por una luz más alta, a saber, por la verdad primera, o sea, por Dios, ¿no? Porque las cosas que son de fe, aunque estén sobre la razón, no son, sin embargo, contra la razón. Y esto es muy importante, porque la fe no va nunca contra la razón, está por encima de ella. Y nosotros en teología lo que hacemos es demostrar que no es contrario lo que Dios revela a lo que nosotros desde nuestra razón podemos conocer. Será para teología. Pero no es la fe, la filosofía no es la fe. No es por lo mismo teología, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque la teología, además de conocer por la autoridad de Dios que revela, conoce por lo que se llama la luz de la revelación virtual. ¿Qué quiere decir eso? La revelación virtual quiere decir que hay un dato de la fe y hay un dato de la razón, que uno piensa también en la teología. Por ejemplo, la Sagrada Escritura afirma, Jesús es Dios, en muchísimos lugares, ¿no? Después la palabra de Dios nos dice, María es madre de Jesús. Por lo tanto, concluimos, María es madre de Dios. Esa conclusión así, María es madre de Dios, no está literalmente en la Sagrada Escritura. Se dice que es la madre de mi Señor, dice Isabel, ¿no? En el Evangelio de la Visitación, pero no dice la madre de Dios. Es una conclusión teológica que se aplica un dato de la fe, que se usa como primer premisa, la más importante, ¿no? Jesús es Dios, y una segunda premisa de razón, que sí está en la Sagrada Escritura, que dice María es Madre de Jesús.
Por ende, concluimos un dato de revelación virtual. Eso es la teología. Por eso, esto no es lo que vamos a hacer en este curso. Además, la filosofía ha sido llamada esclava de la teología, ancilla theologiae, ¿no? En latín, esclava de la teología. ¿Por qué? Porque la filosofía es la luz del, más sapiencial, ¿m? La más alta que nosotros podemos conocer, pero a la luz de la razón natural. Pero nosotros ponemos nuestra razón al servicio de Dios en la teología, ¿no? Entonces, por eso decimos que la filosofía es esclava de la teología. ¿M? Hay un gran sacerdote argentino, que ahí voy a poner una imagen de él, el padre Leonardo Castellani, que en su comentario, ahí a la prima pars de la Suma Teológica, que es la principal obra de teología de Santo Tomás, la cuestión 1, artículo 5, dice esto: el sentido exacto del dicho, la filosofía esclava de la teología, ha sido calumniado modernamente como decapitador de la filosofía y destructor de su independencia y nobleza. La teología emplea los resultados ya adquiridos por la filosofía, la cual supone a esta constituida. Esto es muy importante, porque la teología no destruye la filosofía. La filosofía se estudia antes, como un saber de todas las cosas, arquitectónico y organizador. Y solamente después nosotros podemos hacer teología. Por eso es que si uno tiene una mala filosofía, va a ser una mala teología. Es decir, va a concluir cosas en contra de la revelación, o errores en contra de lo que la Iglesia definió durante 2000 años en el magisterio de la Iglesia. El problema a veces es ese, que se usa una filosofía extraña, una filosofía que la Iglesia no ha recomendado. Por eso la Iglesia insiste tanto que debemos estudiar la filosofía de Santo Tomás. Padre Castellani, junto con el Padre Mendiel, fueron las dos mentes más brillantes que tuvo la Argentina de filosofía tomista. Así que de paso les recomiendo sus obras y sus escritos. Y luego de hablar de la división, de la definición, hablamos de la división. La primera división más famosa es la de Aristóteles, ¿no? En donde Aristóteles divide entre filosofía primera y filosofía segunda. Solamente después un escritor aristotélico posterior, porque ya Aristóteles ya había muerto, africano, llamado Andrónico de Rodas, puso primero las obras de la física y después puso las otras y le llamó metafísica. Palabra muy importante que también vamos a desarrollar, también muy usada mal, porque a veces la gente dice, no, fue un curso de metafísica, es un curso, no sé, de astrología, de tarot, esto no es la filosofía, no es la metafísica, ¿eh? No, metafísica quiere decir meta, en griego quiere decir más allá de, Piscis, naturaleza, ¿no? Entonces, más allá de la naturaleza. Bueno, esto es la cúspide de la metafísica y termina en Dios, como causa de todo ente, ¿eh? Pero eso lo veremos después, ¿no? Solamente decir que esta es la primera definición, división que da Aristóteles. Como de divisiones hay un montón, ¿eh? Yo quiero primero, ante todo, explicar lo que dice Santo Tomás en el comentario a la ética de Aristóteles, en esa cita que está ahí en esa obra, que explica que hay 4 clases de órdenes. El primero, cuando la inteligencia solamente considera las cosas, su naturaleza y su orden, eso se llama filosofía real. En segundo lugar, cuando la inteligencia ordena lo que tiene, el orden de los conceptos, esto sería la lógica. En tercer lugar, cuando la inteligencia ordena los actos del hombre que debe hacer y que perfecciona al hombre, eso se llama ética. Estos vienen del griego, ethos, ¿no? Quiere decir costumbre, buena costumbre, entenderíamos nosotros. Costumbre en el sentido de buena costumbre. Y es lo mismo que mos moris, en latín, que quiere decir moral, ¿no? Es decir, la inteligencia ordena los actos que el hombre debe hacer para llegar al fin último, que es Dios. Bueno, esto se llama ética. Cuando la inteligencia ordena los actos exteriores al hombre,
que no hacen en relación a mi búsqueda del fin, ¿no? Eso se llama filosofía de la cultura o arte mecánica, como se llaman los antiguos, ¿no? Y entonces ahí tenemos, en esta división que explica Santo Tomás Aristóteles, tenemos 4 clases de órdenes, y con esto podemos decir está toda la filosofía, ¿sí? Bueno, en base a esta explicación que da Santo Tomás de Aristóteles, entonces, Jacques Maritain, en esta obra Introducción a la Filosofía, fíjense cuántas páginas que son, yo voy a resumirlo solo en un cuadro nomás. Primero, la lógica, que como dije recién es el orden de los conceptos. La lógica estudia 2 cosas. La lógica puede ser la lógica mayor o material o menor o formal. Es decir, estudia eh, eh, las operaciones de la inteligencia, el concepto, el juicio y el razonamiento, que es lo que nosotros vamos a estudiar, y después estudia la verdad de las preposiciones, ¿no? Como por ejemplo una que está ahí, ¿no? Un juicio que se llama ponendo ponens, que bueno, lamentablemente no vamos a poder entrar en la lógica matemática, solo así enumerarla para alguno que quiera entrar un poco más en ello. En segundo lugar, la filosofía es especulativa, es decir, la que se llama, decía ahí, filosofía real. Y la filosofía especulativa primero se refiere a la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza lo que estudia, es decir, el objeto material, que es objeto de su consideración, es el ente móvil. Y el ente móvil siempre va a ser un ente corpóreo. ¿Por qué? Ya lo explicaremos más adelante. Es decir, todos los entes visibles son corpóreos, y porque son corpóreos se pueden mover. Esto es lo que estudia la filosofía de la naturaleza. En segundo lugar, el mundo en general, podemos decir, y particularmente, si uno quisiera precisar, el hombre. Y cuando uno estudia al hombre, especialmente decimos, uno va a estudiar la psicología o la antropología filosófica. Le aclaro esta palabra, filosófica. ¿Por qué? Porque cuando uno dice psicología, hoy se entiende la psicología experimental, ¿no es cierto? No sé, eh, Freud, que no es un católico, digamos, para nada, Adler, que tampoco es muy católico, digamos, ¿no? Víctor Frank, que es mucho más rescatable que todos los otros, ¿no? Y también, ojo, todos los aportes de los 2000 años de tradición eclesial, que eso se descalla, ¿no? Recomiendo el libro del padre Ignacio Andereggen, que habla de los aportes de la psicología de Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hoy cuando se usa la expresión psicología, se queda en una psicología experimental, ¿no? Nosotros no vamos a ver esa, ¿no? Vamos a ver la filosófica, ¿no? Y lo mismo cuando uso la expresión antropología, no me refiero a los antropólogos que descubren un hueso y dicen que es de un, no sé, de un Homo sapiens, no sé qué, que también es una cosa bastante discutida, más bien diríamos que todas esas pruebas no existen, pero tampoco voy a ingresar en ese debate y en ese tema, ¿no? Me voy a quedar en la antropología filosófica. Ya las mismas palabras dan para un debate, pero lo vamos a hablar cuando hablemos acerca del hombre, de la filosofía del hombre. Bueno, luego de la filosofía de la naturaleza y del estudio del hombre, ¿no? Vamos a, también aquí hay que incluir la filosofía de la matemática. ¿Por qué de la matemática? Que no es la matemática, son dos cosas distintas. Y solamente la voy a enumerar porque tampoco tenemos tiempo de ingresar en ello, ¿no? La filosofía de la matemática solamente considera la cantidad. La cantidad viene como desprendida del análisis que hace la filosofía de la naturaleza, el análisis que sí vamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando uno estudia y considera solamente la cantidad, ¿no? No a la manera matemática, ¿no? Que uno dice 2 más 2, 4, 3 por 4, 12, etcétera, no hay esa forma, ¿no? Sino cuando uno considera la cantidad, en el sentido de cantidad dimensiva, cantidad discreta, cantidad abstracta, etcétera, bueno, esto es filosofía de la matemática que se desprende de la cosmología o filosofía de la naturaleza. Y por último, en la filosofía especulativa tenemos la metafísica, que como dije es la filosofía más importante de todas, ¿no? Pero es una ciencia átoma, es decir, no se divide. A, sí, tomos, división, griego.
no se divide. Pero solamente para que entendamos, voy a decir cómo se puede dividir la metafísica, pero la metafísica no se divide. Lo primero es la ontología, que estudia el ente en cuanto ente. Ahora voy a explicar qué quiere decir la palabra ente. O sea, simplemente ahora decir el ser en cuanto que es, pero no se puede decir la palabra ser, pues tiene muchos sentidos. En segundo lugar, estudia la teodicea. La palabra teodicea viene de Leibniz, de filósofo que nombré antes, que significa justificación de Dios. Es un nombre que a nadie le gusta y a mí tampoco me gusta. Nosotros no tenemos que justificar a Dios. Dios ya está, digamos. Es una realidad que existe, nos guste o no, está ahí afuera, digamos, ¿no? Más muy bien hay que decirle teología natural. Aristóteles le decía simplemente teología, a secas, porque no tenía la Sagrada Escritura. Lo que busca es la causa primera del ente, ¿no? Es decir, a Dios como la causa de todo ser. Y por último, la metafísica estudia la nociología, es decir, el ente en cuanto que es conocido, es decir, la verdad, la certeza, la opinión, etc. Y por último, la filosofía puede ser práctica, es decir, la ética o moral, en cuanto que lo que obro, que me hace más perfecto a mí, se llama agible, o más imperfecto, si decido el pecado y el vicio, ¿no? Indica lo bueno y lo malo. Y por último, la filosofía del arte, es decir, lo que yo hago también, pero que no me perfecciona a mí. Por ejemplo, yo puedo ser un buen médico, pero me puedo dedicar a hacer abortos. Entonces, mi ciencia médica no me hace mejor persona. Más bien, es un motivo de alejarme más del fin último yo, ¿no? Entonces, pero sin duda, buen médico es importante que exista. Pero no necesariamente me perfecciona a mí como persona. Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo agible y lo fáctico. En castellano más o menos lo mismo, pero en latín son dos palabras que se distinguen bien. Bueno, cuestiones complementarias antes de terminar esta primera clase. La filosofía procede por abstracción. La palabra abstracción, el instrumento de la filosofía es la abstracción, es decir, una separación. Tiene grados, como he dicho recién. La primera, que es la física, que usa también las ciencias experimentales, pero también la usa la filosofía. En segundo lugar, la matemática, como la ciencia matemática, pero también la filosofía de la matemática, que considera solo la cantidad, prescindiendo de los otros que se llaman accidentes, ya lo explicaremos en su momento, y de las sustancias, es decir, no importa si son peras, manzanas o olmos, 2 más 2 siempre va a ser 4. Y por último, la metafísica, que como he dicho, considera toda la realidad y por eso algunos no la llaman abstracción, sino más bien solamente separación. Que ya explicaremos en su momento, porque la metafísica considera todo y no deja de nada del lugar. Por esa razón, más que abstracción, algunos llaman separación. Bueno, la ocasión de la filosofía, es decir, cómo surge la filosofía. Bueno, es la admiración. Si los niños chiquitos, ¿no? Se asombran de las cosas, ¿no? Y vieron los niños y preguntan, ¿qué es o por qué? Bueno, esa es la gran ocasión de la filosofía, el qué es y el por qué, que evidentemente esas son las grandes preguntas de la filosofía. ¿Qué es decir, la sustancia de las cosas, o por qué, es decir, la causa por la cual esto es tal o cual cosa, ¿no? Las 4 causas, como diría Aristóteles, ¿no? Que ya explicaremos su momento. La admiración, entonces, es cuando uno está como fuera de sí, ad hacia, mirare, mirar, ¿no? Estoy fuera de lo que miro como contemplar. Ese es el inicio de la filosofía. No hay otras ocasiones de la filosofía que no sean la admiración. Hay otros filósofos modernos, contemporáneos, Descartes, Husserl, Jasper, que usan la duda, la intuición eidética, por ejemplo. Bueno, no. La única ocasión de la filosofía es la admiración. ¿Y para qué sirve la filosofía? Esa es la gran pregunta que todos hacen los niños en la escuela. Y la filosofía, ¿saben qué? No sirve para nada. Así es. No sirve para nada, porque no es un saber para algo. Es como dice Piper ahí en esa obra, ¿no? No es un saber para, porque es un medio, ¿no? Entonces yo aprendo a lijar una madera para hacer un banco, ¿no? O estudio carpintería para
hacer un ropero, una mesa de luz o algo con madera. Bueno, no es un saber para, porque es un fin en sí mismo, es un conocimiento arquitectónico, ordenador de todas las cosas. Por supuesto que también es un saber que me sirve en la vida diaria, pero no tiene la finalidad de ser un instrumento, ¿no? Sino que es el fin de todo conocimiento y de toda ciencia. Esa es la diferencia. Es como el ser humano. No es que sirve para y entonces lo dejo vivir. Ah, no, pero nace con Down, entonces abortémoslo porque va a ser un problema para la familia, los padres, los hermanos. Entonces, no es así. Porque el ser humano no vale porque sirve para algo. Vale en sí mismo el ser humano, ¿no? Sea sano o sea enfermo. Bueno, igual es con la filosofía. Vale por sí misma. Es independiente y es un saber para. Y por último, termino y dejo un momento para las preguntas. ¿Qué estudia la filosofía? Bueno, estudia al ente. Estudia al ente. Nosotros usamos el término ente y no usamos el término ser. En realidad la palabra ser se puede entender como ente, pero la palabra ser es una palabra equívoca. ¿Qué quiere decir? Tiene muchos sentidos, ¿no? Entonces yo puedo decir la palabra ser como sinónimo de ente, pero puedo además usar la palabra de ser como acto de ser, que lo vamos a reservar para eso, ¿no? O puedo usar la palabra ser para decir, el perro es, no sé, canino. Entonces hago una identificación entre sujeto y predicado, ¿no? Entonces usa el verbo ser. Entonces la palabra ser tiene muchos sentidos. Entonces uno prefiere en filosofía precisar. Entonces, como precisamos, nosotros no vamos a usar el concepto ser, vamos a usar el concepto ente. Y uno dice, ¿y qué es el ente? Bueno, el ente es lo que es. Lo que es. Entonces, no hay nada que no sea. No hay nada que no sea. Incluso un pensamiento, pienso en un dragón que tira fuego por la boca, por ejemplo, bueno, eso también existe, al menos con una existencia, digamos así, por ahora voy a aclarar, con una existencia mental. Yo pienso en el dragón que tira fuego y entonces existe acá. Bueno, no necesariamente en la cabeza porque el pensamiento es inmaterial, existe en la inteligencia. El ente es lo que es. Cuando uno dice lo que es, estamos diciendo que el ente se compone de dos cosas. Ya lo decimos, ¿no? Una cosa dice, ¿qué es el río, el agua, la piedra, no sé, Dios? ¿Qué? Entonces eso es la esencia. ¿Qué es eso? Cuando uno dice ¿qué es? Se pregunta por la esencia. Pero otra cosa distinta es que esa esencia exista, es decir, se dé en la realidad. Y eso hacemos referencia, decimos con el verbo es, lo que es. Esa palabra existencia nosotros no la vamos a usar. Vamos a usar mejor esta otra palabra que es acto de ser. Que en latín se dice esse, con dos S de sol, ¿no? Ese, ¿no? ¿Por qué usamos esa palabra acto de ser? Porque la palabra existencia quiere decir en latín ex alio sistere, estar por otro, y no necesariamente los que tienen acto de ser están por otro, como ya lo veremos en su momento, porque nosotros vamos a llegar a Dios como primera causa del ente, y Dios no está por otro, Él está por Él, ¿no? Entonces la palabra existencia es una palabra que no la vamos a usar. Más bien vamos a hablar de acto de ser, es decir, algo que está ahí afuera, la realidad. Lo piense yo o no lo piense, lo conozca o no lo conozca, está ahí afuera. Eso se llama acto de ser. Pero cuando uno dice que el ente es lo que es, estamos hablando que son dos cosas distintas. Porque una cosa es eh, el reloj y otra cosa es que el reloj esté acá, afuera, ¿no? Entonces por eso nosotros decimos que lo que es, hay una sumatoria, es decir, hay algo que está, que es la esencia, que es el reloj, y otra cosa que este reloj está aquí afuera, ¿sí? Entonces es el acto de ser del reloj por el cual existe acá, y no está solamente
en mi inteligencia, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, hablamos de una sumatoria, es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es la esencia y otra es el acto de ser, el elemento. Ya vamos a ver en metafísica todo eso qué quiere decir y todas las implicancias. Por último, para dejar lugar a las preguntas, voy a recomendar bibliografía. Ahí voy a recomendar el libro de Forment, Ida Tomás, Principios Fundamentales del Pensamiento de Santo Tomás. En ese link, en la página de Gratis Date, podemos descargar un montón de libros, todos muy buenos, de excelente doctrina. Recomiendo ese libro que como está online, lo pueden bajar y pueden ir leyendo un poco de filosofía. Además recomiendo esta obra que el maestro y amigo Mario Caponeto ha escrito sobre Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su pensamiento. Me parece que solamente se vende el libro físico, así que los que están en Argentina lo pueden adquirir, a lo mejor le ha llegado a otro lugar, pero bueno, lamentablemente creo que no está en digital, pero excelente obra. Segundo lugar, el libro de Mariano Artigas, Introducción a la Filosofía. Por ejemplo, yo conozco esa cuarta edición de EUNSA, es muy bueno los libros de EUNSA, la Universidad de Navarra. Edita muchos libros sobre el pensamiento de la filosofía y la teología de Santo Tomás, así que son todos muy recomendables. Yo especialmente les cito este. Cito a un filósofo argentino, mártir, asesinado por el comunismo, Jordán Bruno Yenta, Los problemas fundamentales de la filosofía. Ahí tenemos a Jordán Bruno. Y otro filósofo argentino también muy bueno, Carlos Alberto Saccheri, también asesinado por el comunismo. Filosofía e ideas de las ideas filosóficas. Los dos eran profesores de filosofía, ¿no? Y fueron asesinados justamente acá en la década del 70 en Argentina. Fue una época complicada donde los comunistas directamente asesinaban gente, como en muchos lugares de América y del mundo también, ¿no? Así que esos dos fueron profesores de filosofía y los dos fueron asesinados por enseñar la doctrina de Santo Tomás, ¿no? Así que viene bien recomendar sus obras. Gilson, El Tomismo, una obra muy grande, una obra que no tiene una página de desperdicio, así que no dejo de recomendarles esta obra de Introducción a la Filosofía de Santo Tomás. Una obra de Gardel, esta obra en realidad originariamente está en francés, preferí por supuesto poner el título en castellano, pero la pueden encontrar en francés y también existe en portugués. Introducción a la Filosofía de Santo Tomás, editada en México. El libro del padre Elters, Conversaciones filosóficas con Santo Tomás de Aquino. Libro de Guy Bochaca, Curso de Filosofía, es un libro muy hermoso que resume toda la filosofía, también muy recomendable. El libro de Jolivet, Curso de Filosofía, también originariamente francés. Bernot, también otra obra que resume todo y es originariamente francés. Melento, Introducción a la Filosofía. Polo, Introducción a la Filosofía. Forment, Introducción a la Filosofía de Santo Tomás. Un libro en latín, Grend, un benedictino. Antes los libros de filosofía se escribían en latín, después porque los clérigos han dejado de estudiar el latín, entonces empezaron a escribir en idiomas, en español, francés o italiano, pero Elementa Filosofía Aristotélico-Tomistice, muy recomendable. La obra de Sanguinetti, que está en italiano, Introducción a la Filosofía, y la obra de Pegge, Aperçu de Philosophie Thomistique et de Propédeutique, no sé si está en español, por eso la cito en francés. ¿Sí? Bueno, solamente algunas de tantas obras que podemos recomendar, ¿no? Para comenzar a estudiar la filosofía. Como la primera que he citado está se puede descargar, es de acceso libre, les recomiendo especialmente esa. No quiere decir que las otras sean malas, simplemente tenemos nosotros más acceso para eso. Bueno, dejo de hablar y doy el lugar si hay alguna pregunta.